En esta sesión vamos a ver qué es el periodismo cultural. Ya vimos cómo funciona la cultura como agenda, qué es el periodismo, ahora la juntura de periodismo y cultura. El periodismo cultural, digamos que tiene una impronta de la ilustración y la modernidad que es muy importante, donde se consideraba que ser periodista cultural era como una especie de, en inglés se diría gatekeeper, como una persona, un sujeto que está cuidando la cultura y dejando pasar aquello que vale la pena y aquello que no merece tener sido tenido en cuenta. Entonces aparece casi como una persona que designa qué es lo sublime, aquello único del ser humano, lo entrañable, lo problemático, aquello que tiene ideas, aquello que genera preguntas, aquello que hace que se esfuerce uno en la comprensión de eso. Entonces busca ser como el que clasificaba el mundo de qué es lo que vale la pena que entrara en la cultura y qué no. Era como un portero de una especie de museo que era el periodismo cultural y que decía esto entra, esto no entra, y eso era la función clásica del periodismo cultural. El periodismo cultural también clásicamente es un periodismo muy bien escrito, era donde el lenguaje y la narrativa tenían su mejor lugar de todo el periódico, de la radio, de la prensa, de la televisión. O sea, se cuidaba cada palabra que se decía, se cuidaba muy bien cómo significábamos, se cuidaba realmente de qué estábamos hablando cuando eso. Entonces era el homenaje a la palabra, es la manera de contar con mucho más sentido que las sesiones de economía o de política o de deportes, aunque el deporte también es cultura y permitiría una emocionalidad y una narrativa que podría ser brillante. La tercera cosa que uno puede rescatar del periodismo clásico es que se apostaba a que el lector, el oyente, el televidente, el que nos interactuaba con nosotros, era un señor o una señora muy inteligente. Entonces que podía hacer sentido y podía interpretar, que no tocaba darle todo mascadito, sino que básicamente estábamos aportando a su inteligencia y el lector aportaba la inteligencia al texto. El cuarto punto del periodismo cultural clásico tenía un objetivo preciso y era elevar la conversación pública. Queríamos que conversáramos de otros temas distintos al clima, al día a día, y comenzáramos a discutir y conversar sobre aquellas cosas que nos hacen humanos, que nos hacen especiales, que nos hacen únicos en este universo. El quinto punto del periodismo cultural clásico era que había que entender qué sucedía en la obra de arte. Entonces uno tenía que poder contar qué pasaba en un poema, de qué iba el poema, qué es lo que significaba, casi que era un hermeneuta del poema, un hermeneuta de un cuadro, de una sonata, de una obra literaria. Entonces eran intérpretes que nos iluminaban sobre los significados y sentidos, experiencias que habitaban las obras de arte. Y la sexta era un sujeto moderno, en principio, que creía en los derechos humanos, que creía en la calidad de la vida, y que creía en que esta sociedad podía ser mejor y que no estaba dispuesto ni dispuesta a ceder a la banalización del mundo, a la ignorancia, y que quería aportar a la sociedad un entorno mucho más fundamental. Este era el ideal del periodista cultural clásico. Pero de ahí hemos avanzado, no sé, sabemos, eso no se llama ni progreso ni no progreso, sino que pasamos a otra cosa, que es a la culture, a la cultura local, y ahí cambia el concepto de portero, de gatekeeper de la cultura, a tastemaker, o sea, a un tipo que degusta, que evalúa si la obra, la experiencia, el ritual, el evento, lo que pase, ¿a qué sabe? Antiguamente era qué era lo sublime, lo entrañable, lo problemático, lo valioso. Hoy en día no, es a qué sabe eso. Y los valores fundamentales es si sabe entretenido, si sabe ahí fácil de consumir, si sabe a tendencia, si sabe a la moda, si sabe a eso. Entonces, hoy el periodismo cultural es un tastemaker, es un degustador de culturas que le cuenta a los oyentes, a los lectores, a las redes sociales, a qué sabe eso que estamos llamando cultura del mundo de hoy. La segunda cosa del periodista de la culture es que es un guía de la comunidad, es lo que llaman hoy un influencer. Antiguamente decíamos es un crítico literario o un opinador, hoy en día decimos que no,
que no es un crítico literario, sino que es un trendsetter o un influencer, o sea, es el que influencia a la comunidad. El problema que tenemos ahí es complicado, es desde dónde influencia, de su ignorancia, desde una empresa que le paga, en favor de un gobierno, o sea, que hay una pregunta muy fuerte. Y el tercer lugar es que establece como valores de la cultura el que sea entretenido. Y entonces, ¿eso qué significa? Que sea tendencia mundial, que sea masivo, que sea espectacular, que sea cool, que tenga mucho de tendencia y que tenga mucho de ruido. Entonces, esto se vuelve difícil porque entonces ya hoy no es que tanto la obra eleva la conversación pública, sino que tanto nos divertimos con eso que miramos ahí, que es la cultura. Entonces, ¿qué tanto desde ahí es que podemos construir sentido para lo que queremos hacer y lo que queremos mirar? Dicho esto, el tema, voy a mover aquí un poquitico la cámara para poder bajar porque se me quedó quieto. Entonces, ¿cómo hacer periodismo cultural hoy si tenemos este marco de lo que es la culture, más la cultura clásica que no abandonamos porque no podemos abandonar, porque los valores modernos siguen siendo muy importantes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Entonces, ¿cuáles son las tendencias del periodismo cultural del siglo XXI? Hay una tendencia que todo lo describo no diciendo que es bueno ni malo. Yo creo que una de las cosas fundamentales es quitarnos el dualismo y el maniqueísmo. No hay ni bueno ni malo, hay matices. Las tendencias hoy tienen como 4 características. El buenahondismo, todo es buena onda, positivo, nueva era. El sensacionalismo, que genere mucha emoción, la farandulización, todo es espectáculo y tener humor. ¿Esto es bueno o malo? No es bueno o malo, pero son tendencias que podríamos reutilizar para beneficio del periodismo cultural. No estoy diciendo que hay que hacer nueva era, pero sí hay que poner un poco de buenahondismo a la cosa, porque el mundo está muy fregado y la cultura es el lugar del sueño, de la esperanza, de la utopía y de la crítica, pero una crítica que tenga posibilidad de salida. La emocionalidad del sensacionalismo, hay que ponerle emoción, o sea, la cultura tiene que ser emocionalmente significativa para la sociedad en la que estemos. La farandulización, pues eso está de moda, o sea, hoy los artistas hacen parte de la farándula de la sociedad, y el humor es una tendencia bastante buena. Una segunda cosa del periodismo cultural que deberíamos hacer es acabar con el dualismo, meter más formas de ser país, ciudad, sociedad, o sea, no quedarnos con el pedacito de las artes o con el pedacito que nos marcan los grandes gurús de la cultura o los dueños del poder, sino buscar diversificar y ampliar las formas de ser cultura en una sociedad. Tercero, es migrar hacia los datos. Yo creo que falta meterle datos y visualidad a la información cultural. La información cultural siempre es muy de palabra y palabra y palabra y de metáforas y metáforas insulsas muchas veces y básicamente para exhibición del periodista, y nos falta dato, nos falta visualización, establecer relaciones con la vida de la gente. Una cuarta característica es lo que llaman ahora el engage, que es que lo que hablemos genere vínculo con la gente, porque muchas veces hablamos de cosas que no le dicen nada a la sociedad, casi pensando es que la cultura la volvemos un restaurante de comida gourmet tan elegante que nadie quiere entrar porque no sabe qué pedir. Entonces tenemos que hacer un restaurante en el que todos se sientan bienvenidos y que sepa que la cultura es lo que sabemos entre todos. O sea, que nos vinculemos con la gente. En ese sentido, la cultura tiene que ser útil para la vida de la gente. Tiene que servirle para la vida cotidiana. ¿Para qué le sirve a la persona ser culta en una sociedad? Hay que ponerle cuidado a una cosa. Yo creo que hay 2 o 3 consejos finales que me interesaría darles. Uno, hay que comenzar a mirar otras estéticas, otras narrativas. ¿Y dónde las podemos aprender o practicar? Las podemos mirar o practicar si miramos las nuevas culturas o las nuevas subjetividades. ¿Cómo sería narrar en forma femenina, en forma juvenil, en forma indígena, en forma afro, en las nuevas sexualidades, en las nuevas subjetividades? No hay contenidos, como sigue insistiendo el periodismo cultural, sino que hay narrativas estéticas y formatos nuevos que tenemos que experimentar y practicar, que no sabemos cómo son. En ese sentido, la invitación es a hacer un periodismo mutante. ¿Qué significa un periodismo mutante? Es el que no le imponemos la forma a la realidad, sino que la realidad cultural me pone la forma, me dice cómo debo contarla.
Yo voy a la cultura y después de que la experimente, sé si eso me da para un meme, para una crónica, para un reportaje, un perfil, y no le impongo la forma de antemano a la realidad. Y por último, tenemos que reinventar la figura del periodista. Yo creo que el periodista cultural puede ser una especie de Frankenstein hoy, que tiene citas de fuentes por un lado, por otro lado visualizaciones, por otro entrevistas, por otro tiene crónicas, por otro tiene relato, por otro tiene explicaciones, ensayos, tiene todo eso abierto y el lector decide por dónde entrar, sienta por la fotografía, por la visualización, por los datos, por el relato, por donde quiera. O una especie de hacker del mismo poder de la cultura, de crítica, de entrar desde adentro y hackear el sistema. Una especie de curador, el que asigna sentido a unas cosas dispersas en el mundo del entretenimiento y de lo que nos pasa ahí. El DJ, un mezclador de sentidos para que la gente viva el ritmo de la cultura y el símbolo. Algo que comencemos a hacer y, sobre todo, pensar en lógicas del videojuego, de la interacción y pensar que nosotros somos el medio, no nos debemos al medio. Más allá de los medios tenemos que terminar. Y termino con la frase del maestro Jesús Martín Barbero, nuestro maestro cultural, que dice que todo comunicador, todo periodista debe hacer 3 cosas: pensar con la propia cabeza, o sea, formarla, amueblarla, tener que decir, o sea, investigar, y ganarse la escucha, o sea, narrar bien. Pensar con la propia cabeza, tener que decir y ganarse la escucha.